Buenos días, mi nombre es Juan David y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. En el video anterior hablamos sobre las condiciones previas a la ocupación de Afganistán llevada a cabo por la coalición liderada por Estados Unidos, haciendo énfasis en la presencia de una guerra civil inacabada en el país que repercute en los acontecimientos actuales. Sin embargo, en esta ocasión trataremos el conflicto desde la llegada de Estados Unidos a Afganistán en 2001, la toma del poder por los talibanes y los desafíos a futuro que esperan al gobierno talibán, con el fin de tratar de esclarecer en qué estado se encuentra la sociedad y el Estado afgano. Contrariamente a lo que se podría pensar tras 20 años de guerra contra una coalición liderada por la mayor superpotencia militar del mundo, los talibanes no fueron erradicados en 2001 tras ser desplazados del poder central por las fuerzas aliadas. Esto se debió a que, como hemos visto en el video anterior, los talibanes no se constituían como un grupo totalmente jerarquizado en la cabeza de una sola persona, sino como una serie de redes con altos niveles de autonomía, las cuales podían replegarse a zonas rurales donde tenían una militancia de base muy arraigada que les permitió reestructurarse. Además, con un enfoque de reconstrucción bastante desacertado por parte de Estados Unidos, quien pensó que bastaría con erigir instituciones de carácter occidental para cambiar la esencia misma de la sociedad afgana, disminuir su abrumadora fragmentación y ahogar los proyectos islamistas del país, se produjo una total incapacidad de instaurar unas fuerzas armadas modernas, motivadas y eficientes al mando del gobierno afgano o crear la confianza suficiente por parte de la sociedad civil en las instituciones del Estado y en sus funcionarios. Todas estas falencias en el plan de reconstrucción estadounidense permitieron que se instalara una corrupción generalizada que afectó tanto a la población civil como a los militares, quienes, a pesar del enorme gasto militar de Estados Unidos en el país, apenas recibían sueldos miserables y estaban sometidos a todo tipo de precariedades. A esto habría que sumar un centralismo asfixiante que no tomaba en cuenta la verdadera configuración política y social de Afganistán, provocando que las comunidades y líderes locales se sintieran excluidos de la toma de decisiones y no se vieran representados por el gobierno. En consecuencia, se implementó un modelo de Estado que ignoraba el poco control histórico que tradicionalmente habían tenido los gobiernos afganos sobre amplias zonas del país, haciendo que el poder central asignara recursos y tomara decisiones sin tener una idea clara de las necesidades y dinámicas locales. Aquello sin mencionar que de los más de 2 billones de dólares gastados por Estados Unidos durante la guerra, solo un 1%, unos 23.000 millones de dólares, fue usado en políticas de desarrollo como construcción de infraestructuras, adquisición de maquinaria agrícola, conectividad virtual, educación, emprendimiento, entre otros tipos de proyectos verdaderamente enfocados en la reconstrucción. Esta combinación de problemas terminó por cotidianizar malas prácticas por parte de las fuerzas estatales, como extorsiones constantes a la población civil y acusaciones de corrupción en las altas esferas del poder. La corrupción llegó a ser tan generalizada que se acusó a varios primeros ministros afganos de estar vinculados con el narcotráfico. Por su parte, según informes de la ONU y otras organizaciones, los afganos tenían que pagar en sobornos a los funcionarios públicos, incluyendo la policía, unos 2.500 millones de dólares al año. Estamos hablando de un problema tan complejo que, según diversos estudios en distintos momentos de la ocupación, la corrupción era vista como un problema más grave que la falta de seguridad. Lamentablemente, todos estos fenómenos hicieron que los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN por reconstruir un estado fallido, desesperadamente pobre y que para entonces había sido devastado por 2 décadas de guerra, fueran inútiles a pesar de la considerable construcción de escuelas, hospitales e instalaciones públicas, la inclusión de miles de niñas en el sistema educativo, la articulación de las mujeres en el ámbito laboral y universitario y el surgimiento de vigorosos medios de comunicación de carácter independiente. Teniendo eso en cuenta, es comprensible que tras la retirada de Estados Unidos, las instituciones gubernamentales y fuerzas armadas afganas erigidas por la coalición se derrumbaran, puesto que si bien las fuerzas armadas y policiales afganas habían luchado valientemente durante años, sufriendo cerca de 70.000 bajas y llevando buena parte del peso de la guerra, no existía una verdadera lealtad frente a un gobierno que se entendía como corrupto, artificial, ajeno y para muchos contrario a los ideales de la sociedad afgana. Del mismo modo, el modelo de fuerzas armadas instalado por Estados Unidos en Afganistán necesitaba de un complejo sistema de logística que incluía material de guerra moderno, rutas de suministro, apoyo aéreo constante, mecánicos, expertos, entre otros elementos de los que carecía el gobierno afgano. Razón por la cual, desde el momento en que Estados Unidos retiró la mayoría del apoyo aéreo, todo el sistema colapsó.
En pocas palabras, la presencia estadounidense solo mantenía en apariencia la estabilidad de un proyecto político casi inoperativo, creando un falso equilibrio entre las fuerzas gubernamentales y los diferentes grupos que se disputaban el poder en una especie de guerra civil inacabada. Se puede decir entonces que la presencia de la coalición, lejos de cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural en Afganistán, terminó por acrecentarlas al impulsar un proyecto de Estado tal vez bien intencionado, pero desconectado de la cotidianidad de la amplia mayoría de la población afgana, el cual no pudo satisfacer las necesidades básicas de los afganos o consolidar su control más allá de Kabul y algunas otras ciudades importantes. Por esta razón, bastó con que los talibanes aplicaron una estrategia muy parecida a la que usaron en 1990 al denunciar la corrupción, la violencia y el hartazgo frente a la ocupación estadounidense, ofreciéndose como una alternativa confiable para alcanzar la estabilidad, la lucha contra la corrupción y la seguridad que el gobierno afgano no ofrecía. Dicha estrategia fue mucho más efectiva en aquellas comunidades locales donde la red de los talibanes tenía bases sólidas, haciéndose popular, por ejemplo, la frase de que los talibanes solo cobraban su soborno una vez, a diferencia de las fuerzas gubernamentales, las cuales pedían sobornos una y otra vez en sus puestos de control a lo largo y ancho del territorio. Una muestra de ello es que a pesar de lo que pueden transmitir las imágenes de decenas de miles de afganos intentando abandonar el país, otros tantos miles de afganos han tomado con buenos ojos, o por lo menos han aceptado, la toma de poder por parte de los talibanes. En consecuencia, lejos de poderse ver esa situación como la relación entre afganos buenos y malos, se debe abordar este problema como una confrontación entre dos formas diferentes de organizar la sociedad que aún no ha sido resuelta en Afganistán desde los años 60. No hay que olvidar que el gobierno afgano no había estado peleando durante todos estos años contra extranjeros invasores, sino contra ciudadanos afganos que no aceptaban su modelo de Estado y sociedad, en la medida de que los talibanes basan su autoridad no solamente en la fuerza, sino también en un conjunto de relaciones complejas con la sociedad, erigiéndose como un actor político más con una base social considerable dentro de la lucha por el poder en Afganistán. Así, con la vertiginosa caída del régimen del presidente afgano Ashraf Ghani, quedó demostrado que difícilmente se puede cambiar un país mediante la construcción de instituciones con apoyo extranjero si el núcleo de la sociedad sigue defendiendo valores contrarios a los que representan dichas instituciones. En conclusión, este fracaso puede significar el fin de un periodo en la política internacional estadounidense enmarcado en las ideas de que era posible construir estados democráticos, modernos y estables, haciendo uso de la guerra como instrumento civilizatorio. Una muestra de ello es que la imposibilidad de ganar esta guerra por medio de acciones militares y la necesidad de una salida negociada al conflicto ya se vislumbraba desde el periodo Obama en 2014, presidencia desde la cual se comenzó a intentar entregar el manejo de la guerra a las fuerzas de seguridad afganas con el fin de desligar las fuerzas estadounidenses de una guerra sin fin. Este deseo de salir de un callejón sin salida quedaría patente en la era Trump cuando en 2018 se llevaron a cabo negociaciones con los talibanes, excluyendo al gobierno afgano en lo que se llamaron los acuerdos de Doha. En estos acuerdos, los talibanes se comprometían a cortar sus lazos con grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS, reducir la violencia y negociar con el gobierno afgano a cambio de que Estados Unidos retirara sus tropas y redujera los ataques aéreos contra los talibanes. Ahora bien, un acuerdo firmado en esas condiciones y excluyendo al gobierno afgano fue visto por muchos como una traición, haciendo que miles de soldados abandonaran las armas antes siquiera de luchar contra los talibanes. Hay que pensar que para unos soldados mal pagos, en muchas ocasiones mal alimentados, los cuales sirven a un gobierno corrupto y que se han sentido traicionados por las Fuerzas Armadas estadounidenses, resulta lógico que no queden muchas razones para arriesgar sus vidas. Uno de los mayores problemas de esta ineficiencia para controlar el país es que el gobierno recurrió al llamamiento de las milicias locales encargadas de sembrar el terror durante la guerra civil afgana, decisión que no deja muy claro si el conflicto terminará con la posesión del gobierno talibán o si mutará en una guerra civil similar a la de décadas pasadas. No obstante, existe cierto consenso / esperanza alrededor de que los talibanes comprenden el contexto internacional y local actual de Afganistán, advirtiendo que las condiciones del país no son las mismas que cuando asumieron el poder en 1996. Esto supuestamente se traduciría en que las políticas de los talibanes se moderarían al entender que no pueden gobernar solos y que necesitan el apoyo de potencias regionales e internacionales como pueden ser China, Rusia, Turquía, Irán, Pakistán y la India. Así, a estas alturas, no parece probable que los talibanes deseen apoyar de nuevo las versiones más extremistas de los movimientos islámicos que les dieron origen,
debido a que esto los pondría en confrontación directa con los intereses de seguridad nacional de China, Rusia y los demás estados vecinos. Sin embargo, habrá que esperar para saber cómo tratarán a largo plazo los talibanes la inclusión de otras fuerzas políticas en el gobierno y cómo actuarán las más que probables disidencias lideradas por los sectores más radicales de la organización. Al contrario de lo que comúnmente escuchamos en los últimos meses acerca de un Afganistán occidentalizado y liberal, respetuoso por ejemplo de los derechos de las mujeres, quienes presuntamente habían quedado articuladas a la vida económica, social y política del país, Afganistán seguía siendo una sociedad predominantemente conservadora. En ese sentido, en las zonas rurales, los avances en la liberalización y secularización de la sociedad apenas habían tenido un impacto limitado. Eso quiere decir que entre el 75 y el 80% del país que se encuentra en zonas rurales apenas vio cambiar su cotidianidad y transformó su mentalidad tradicional. Igualmente, la idea de un gobierno de transición y la de un gobierno inclusivo ya han sido desestimadas, tal y como muestra el hecho de que los dirigentes nombrados para los cargos más importantes del gobierno provienen de los cuadros de mando de la organización y todos, a excepción de 2 personas, provienen de la etnia pastún. Esto quiere decir que no existe ni una integración de las diferentes etnias, grupos políticos o diversidad de género que componen el país, en buena parte debido a que desde los acuerdos de Doha no se establecieron métodos de control para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Aún así, los talibanes se enfrentan a un país económicamente en bancarrota, con riesgos de hambruna por las sequías y con diferentes facciones que ponen en tela de juicio la capacidad de los mandos talibanes de mantener el control del país a largo plazo. Pese a todo esto, el hecho de que una parte de los dirigentes talibanes tuvieron la oportunidad de observar cómo los estados de la península arábiga han sido capaces de mantener un equilibrio entre la aplicación de políticas religiosas radicales y buenas relaciones con Occidente, las cuales les han permitido disfrutar de los beneficios del comercio, puede estar influyendo en la moderación del discurso de los talibanes y repercutir en su proyecto de Estado. Aún así, resulta difícil pensar que todos los grupos que componen las redes talibanes han abandonado las versiones más extremas de su discurso, existiendo incluso rumores de que estos han comenzado a pedir a las familias de algunas zonas de Afganistán que casen a sus hijas con los combatientes, que las mujeres no deben salir sin la compañía de un varón, entre otras medidas que recuerdan a su forma antigua de gobierno. Esto ha llevado a pensar a muchos expertos que la sola exclusión de los talibanes del sistema internacional por medio de su no reconocimiento no puede considerarse una estrategia efectiva para moderar el comportamiento de los talibanes, mucho más cuando observamos que Afganistán es una pieza central para la seguridad de toda la región y que posee una riqueza mineral por explotar equivalente a 3 billones de dólares, premio que todas las potencias querrán obtener al establecer lazos comerciales y diplomáticos con los talibanes. Un ejemplo de esto es China, quienes se interesan en extraer cobre, litio, tierras raras y otros minerales de las minas afganas, articulando así a Afganistán en su proyecto de la nueva ruta de la seda, pero entendiendo al mismo tiempo que intervenir en Afganistán puede ser la crónica de una muerte anunciada si los talibanes no logran estabilizar el país. Aún así, la importancia de que estas inversiones chinas se consoliden en Afganistán es que la economía afgana es desde 2001 esencialmente rentista y se fundamentaba en todo tipo de triquiñuelas dirigidas a aprovechar los dólares de la ayuda internacional y los recursos que podían extraer los afganos de las tropas contratistas y funcionarios extranjeros. Así, con una economía que no crece desde 2015, siendo esta dependiente de la importación de productos hasta para garantizar la seguridad alimentaria de su población, volver al fundamentalismo religioso armado no se ve como una de las principales opciones para el gobierno talibán. En pocas palabras, de no presentarse una moderación medianamente aceptable para las potencias regionales y mundiales, no está claro que el gobierno talibán pueda mantenerse en el poder al verse enfrentado a una crisis alimentaria que podría afectar a 14 millones de personas, un desfinanciamiento casi total del Estado al perder el 70% de sus ingresos provenientes de donaciones extranjeras que financiaban el gasto público, un alto riesgo de hiperinflación, una incapacidad severa de prestar hasta los servicios más básicos, un éxodo constante del capital humano más preparado del país y un agujero fiscal de 5.000 millones de dólares que según el FMI se necesitan para que Afganistán no colapse. Aún así, aún falta bastante para saber cómo se desarrollarán las cosas para la sociedad afgana y el gobierno de los talibanes, por lo que te agradecería que dejaras tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado el video, suscríbete, compártelo y dale me gusta para ayudar a crecer el canal. Un abrazo para todos y para todas.